Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los termostatos mecánicos de bulbos en los sistemas domésticos de refrigeración. ¿Cuál es la función de estos accesorios? La función de estos accesorios está relacionado con el control de temperaturas en los sistemas que lo requieran mediante el encendido y apagado del compresor, en otras palabras, mediante el control de la operación del mismo. Por lo general, existen termostatos de tipo mecánico y de tipo electrónico. En este caso vamos a hablar de los tipos mecánicos, los cuales poseen diferentes sensores, como los que tenemos acá. Bien, con relación a las partes, vamos a identificar primeramente aquí el bulbo sensor, el cual posee un gas a presión, el que está encargado de hacer que el termostato abra o cierre los contactos dependiendo de la temperatura que él sense. Por tanto, es muy importante la integridad del mismo, porque si lo cortamos se sale ese gas y este termostato queda con el contacto cerrado y nunca va a abrir para apagar el compresor. Vemos aquí que también tenemos un pin de conexión a tierra. Repetimos, aquí están los contactos de potencia, el selector control de temperatura, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la etiqueta del tablero, una placa de sujeción hacia un chasis. Tenemos aquí también el diálogo selector que va sobre esta parte. Muy bien, tenemos también unos conectores eléctricos y la caja donde viene nuestro equipo, que más tarde vamos a identificar para las diferentes opciones de operación que estos tienen. Con respecto a la operación del termostato de tipo mecánico, estos, como ya dijimos anteriormente, poseen los contactos eléctricos, ahí lo tenemos, y el bulbo con el gas en su interior para detectar o medir la temperatura. En este caso, detectar la temperatura y cambia su presión. Recuerden que a mayor temperatura, mayor presión, y eso va a hacer que actúen los mecanismos internos para activar o desactivar el compresor. Bien, con relación a los parámetros, tenemos los tres más importantes. El primero está referido con la temperatura de cut out o set point, que es la temperatura a la cual los contactos del termostato, en este caso por lo general estos termostatos poseen unos contactos cerrados, ¿sí? Y a veces pueden traer uno que trae un común, una salida cerrada y una salida abierta. Bien, entonces en este caso, cuando llegamos a temperatura, sus contactos cambian o conmutan, o sea que el contacto CNO, que es abierto, queda cerrado, y el contacto CNC, que es cerrado, queda abierto. A esta temperatura se debe apagar el compresor. Ahora tenemos la temperatura de cut in, que es la temperatura a la cual los contactos del termostato vuelven a sus posiciones iniciales o normales después de haber sido conmutado o cambiado por la temperatura de cut out. Esta temperatura de cut in es mayor que la temperatura de cut out y es la temperatura a la cual se vuelve a encender el compresor. Ahora vamos al tercer concepto, que tiene que ver con el diferencial o histéresis, el cual es la diferencia aritmética entre el valor de la temperatura de cut in menos el valor de la temperatura de cut out. Hay que recordar que el diferencial o histéresis siempre es un valor positivo, y aquí tenemos su fórmula. Bien, en este caso vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un recinto, temperatura actual unos 30 grados Celsius. Aquí tenemos nuestro termostato que está configurado con una temperatura de cut out de 0 grados y tenemos un diferencial de 5, lo que implica que la temperatura de cut in es 5 grados mayor que la de cut out. Por esa razón, 0 más 5 nos da una temperatura de cut in de 5 grados, que sería la temperatura a la cual el compresor se va a activar nuevamente. Y aquí tenemos la temperatura de cut out de 0, que es la temperatura a la cual el compresor se debe apagar. En este caso, aquí tenemos un termostato que tiene un contacto con común, salida normalmente abierta a un piloto y salida normalmente cerrada al compresor. Aquí tenemos su estado como debe estar en condiciones normales. Por tanto, ahora que vamos a encender el equipo, el contacto CNC está cerrado y debe enviar energía aquí al compresor. Por tanto, apenas comienza a trabajar el compresor, vemos que la temperatura del recinto comienza a bajar, y cuando llega a los 0 grados Celsius, el contacto aquí va a conmutar. Entonces vamos a ver el procedimiento. Estamos descendiendo la temperatura, ya llegamos a 0, y a esa temperatura el termostato conmuta su contacto, como estamos viendo aquí. El contacto CNC se abre y queda
cerrado ahora el CNO. Por esta razón el compresor se apaga y se enciende el piloto, como estamos observando aquí. Bien, ahora como el compresor está apagado y no tenemos nada que extraiga el calor del recinto, entonces la temperatura en el recinto va a subir. Entonces, cuando la temperatura del recinto llega a los 5 grados Celsius, en este caso que es la temperatura de cool-in, nuevamente los contactos del termostato vuelven a sus posiciones iniciales y por esta razón el compresor vuelve a encender porque el contacto CNC se vuelve a cerrar y el piloto se apaga porque el contacto CNO se abre. Veanlo aquí. Y así se va a mantener este recinto entre esas temperaturas, entre 0 y 5 grados, como vamos a ver a continuación en la siguiente gráfico. Bien, aquí vamos a analizar qué es lo que pasa desde el punto de vista de un gráfico. Entonces vamos a partir de una temperatura inicial, para el caso nuestro unos 30 grados Celsius. Bien, por tal razón, veanlo aquí, que cuando comienza a trabajar el compresor vamos a llegar a una temperatura menor, reducción, y en esa temperatura se va a apagar el compresor. Ya sabemos que esa es la temperatura de cut out o set point. Muy bien, pero a partir de este momento recordemos que como ya el compresor no está trabajando, entonces la temperatura del recinto comienza a elevarse. Por esa razón vemos ese aumento de la temperatura, pero en cierto momento nuevamente el compresor vuelve a activarse, como estamos viendo aquí. Bien, a partir de ese momento es la famosa temperatura de cut-in que tenemos aquí, y como comienza a trabajar nuevamente, en el siguiente paso que vamos a hacer, va a bajar la temperatura, muy bien, y se va a apagar con la temperatura de cut-out. Después nuevamente va a subir la temperatura del recinto, ¿cierto? Y va a encender nuevamente aquí. Entonces vean que se va a mantener entre la temperatura de cut-out y la temperatura de cut-in, la temperatura del recinto. Aquí vemos cuál es la diferencia. La diferencia o histéresis es la diferencia aritmética entre la temperatura de cut-in y la temperatura de cut-out o set point. Entonces vemos aquí el comportamiento de un punto de vista gráfico. Bien, ahora vamos a hablar de los diferentes termostatos domésticos de refrigeración. Entonces vamos a ver que tenemos tres tipos acá con bulbo. En primera instancia vamos a hablar aquí de algo muy importante que tiene que ver con la corriente que pasa por ellos, porque estos termostatos son switches de temperatura, podríamos decirlo. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que ellos tienen unos parámetros eléctricos también. Aquí podemos ver el FLA, el LRA, aquí también podemos ver FLA y LRA, dependiendo de la tensión de operación. ¿Por qué razón es muy importante? Porque por estos termostatos, que son switches, va a pasar la corriente que va a alimentar directamente al compresor. Por tanto, sus características de la RLA, que es la corriente de trabajo, FLA, la corriente sobrecarga, y LRA, que es la corriente de arranque de este termostato, tienen que ser mayor o iguales que las RLA, FLA y LRA del compresor, para que pueda soportar esas corrientes. Entonces son valores muy importantes a tener en cuenta a la hora de conectar estos accesorios directamente a un compresor. Bien, a continuación vamos a ver los tipos de termostatos domésticos de acuerdo con las temperaturas de operación del equipo. Vamos a comenzar con los termostatos para enfriadores, botelleros, exhibidores y bebederos. En este caso son termostatos de media alta temperatura y por lo general con temperaturas mínimas de operación entre los 9.5 a 1.5 grados Celsius, dependiendo del tipo de termostato y la marca. Ellos se identifican por esta etiqueta verde que tenemos aquí, y tenemos unos valores o parámetros especiales que tenemos aquí: cold out, cold in, warm in y warm out. Bien, vamos a ver qué significan estos acá. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos unos valores dados de un termostato en especial, no necesariamente son los datos de este. Entonces vamos a verificar que estos termostatos en posición 0, el contacto del termostato está abierto, por tanto no hay corriente hacia el compresor y permanece apagado. Ahora, cuando estamos en la posición 1, en este caso, vemos aquí posición 1, estamos en la posición de warm, aquí, o de caliente. En esta posición vamos a obtener una temperatura de cut out de 9.5 grados Celsius, y después que el compresor se apaga, nuevamente se va a encender en 12.5 grados Celsius para obtener un diferencial de 3 grados Celsius. Bien, ahora si vamos a la posición cold, ¿cierto? Que sería la posición 7 o de mayor enfriamiento,
como estamos viendo aquí, en este caso vamos a obtener una temperatura de cutout de 1.5 grados Celsius, y cuando el compresor se apaga aquí en 1.5 grados Celsius volverá a encender en 5 grados Celsius para tener un diferencial en este caso de 3.5 grados Celsius. Entonces vean que en estos termostatos el diferencial no es estable debido a las condiciones de accionamiento mecánico, como estamos viendo acá. Por eso es que este termostato se usa en botelleros, porque no vamos a poder congelar el agua, ni congelar los refrescos, ni congelar la leche, porque deben venderse en ese estado líquido. Entonces vean aquí las condiciones de este termostato. Veamos el siguiente. Aquí tenemos un termostato para neveras o heladeras, en este caso una etiqueta blanca, como estamos viendo acá. Estos termostatos son para media y baja temperaturas de operación o en refrigeración, y dependiendo el tipo de termostato podemos tener temperaturas de operación desde 3 grados Celsius a menos 18 grados Celsius para este caso. Muy bien, ahora vamos a interpretar los mismos valores para este tipo de termostato. Recuerden que cuando estamos en cero, el contacto del termostato eléctrico está abierto, no hay corriente hacia el compresor, y cuando estamos aquí en la posición 1 estamos en la posición warm, que está por aquí, y para esta posición vamos a obtener una temperatura de cutout de 3 grados Celsius y una temperatura de cut-in en este caso de 8.5 grados Celsius para tener un diferencial de 4.5 grados Celsius. Muy bien, ahora si nos vamos a la posición 7, en este caso como estamos viendo aquí, vamos a la posición cold. Entonces en este caso vamos a obtener una temperatura de cutout de menos 18 grados Celsius, y cuando apague a menos 18 ese compresor se va a volver a activar con la temperatura de cut-in de menos 9.5 grados Celsius para obtener un diferencial de 8.5 grados Celsius. Vean la diferencia, los diferenciales que no son constantes aquí por el accionamiento mecánico del termostato. Entonces observen para este caso que tenemos aquí. Por eso es muy importante leer las condiciones del parámetro que nos trae el fabricante. Entonces vamos ahora a nuestro tercer termostato. Es un termostato para congelador. En este caso viene en etiqueta amarilla, como en este caso tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo serían las condiciones de operación de este termostato en las diferentes posiciones. Entonces para este termostato tenemos que la temperatura mínima de operación va de menos 14 a menos 32. Vemos que estamos por debajo de los 0 grados. Muy bien. En la posición 1 vamos a ver qué condición de operación tenemos. En la condición 1 aquí vamos a ver que la temperatura de cutout en este caso va a ser de menos 14, y cuando el compresor se volverá a encender en este caso menos 8.5 grados Celsius, que es la temperatura de cut-in en esta posición, para tener un diferencial de 5.5 grados Celsius. Ahora si lo colocamos en posición 7, en este caso nos vamos a dar cuenta que la temperatura ahora de cutout en este caso es de menos 32 grados Celsius, y la temperatura de cut-in a la cual el compresor volverá a encender es de menos 24 grados Celsius para obtener un diferencial de 8 grados Celsius. Vean entonces las condiciones de operación que tiene este termostato, que es para congeladores explícitamente. Muy bien, por eso es que es muy importante no colocar un termostato de congelador en un botellero o un termostato de nevera en botellero o viceversa, porque vemos las condiciones de operación que son muy importantes. A continuación vamos a ver las condiciones típicas de los termostatos de bulbos domésticos. En este caso vamos a hacer un sistema de nevera o heladera convencional. Vemos aquí que tenemos los componentes: una clavija, resistencia de marco para calentar el gabinete, ya prácticamente está en desuso. Tenemos los termostatos, aquí termostato de bulbo, ventilador de condensador en algunos casos. Tenemos a nuestro compresor, nuestro bombillo y un pulsador NC. Entonces vamos a darnos cuenta que desde la clavija tenemos de la línea para alimentar, aquí en este caso la resistencia de marco está siempre conectada. Tenemos también de la línea un pulsador NC que me va a controlar el bombillo de puertas, y tenemos también de la línea que va hacia el termostato, y el termostato me va a controlar la operación del compresor y del ventilador del condensador si lo tenemos por efecto de la temperatura. Como ven, no tenemos unos tiempos de congelación o descongelación en este tipo de equipos, ya que no traen temporizadores. Entonces es un sistema bastante sencillo, donde el único que va a hacer control va a ser el termostato y va a ser por temperatura.
Ahora vamos a tener aquí un ejemplo donde tenemos un caso de nevera no frost. Hay que tener en cuenta que esto es un montaje general, puede variar dependiendo del fabricante, pero en este caso la diferencia entre una nevera convencional y una no frost está en los siguientes componentes: que ya tengo un temporizador, tengo un bimetálico de evaporador, tengo una resistencia de congelación, tengo un ventilador de evaporador y un pulsador NO, que no están en la nevera convencional. Por tanto, desde el punto de vista de consumo eléctrico, muchas veces me preguntan cuál más económica. Ya sabemos que la nevera no frost tiene más accesorios, por tanto esta nevera consume más energía que una convencional. Entonces veamos a ver nuevamente dónde está el termostato aquí haciendo su trabajo. Vemos que el temporizador vamos a tener dos contactos, en este caso 1.4 que se va al sistema de congelación y el 1.2 que está para el sistema de descongelación, y eso ya lo tenemos nosotros acá en el canal, donde especificamos los temporizadores tipo 1 y tipo 2. En este caso lo que queremos observar es que a pesar de que tenemos un sistema no frost con temporizador, el termostato sigue siendo o controlando el compresor, sigue controlando el ventilador de condensador, pero también va a controlar el ventilador de evaporador, que también está aquí pendiente de un pulsador NO, que cada vez que abrimos la puerta se apaga y cuando cerramos la puerta se enciende. Entonces vemos que el termostato sigue teniendo su función de control de temperatura, pero en este sistema ya tengo un temporizador que va a gobernar el tiempo de congelación y el tiempo de descongelación, y eso lo podemos ver en otros videos del canal. Bien, muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en otro. No olvidar su like si les gustó el mismo.